Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox y hoy vamos a platicar de algo que es muy interesante, algo que debería ser, y técnicamente lo es, un derecho, pero que no todos tenemos acceso. Vamos a hablar de cuidados paliativos. Bienvenidos. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio. Valeria Gaucín, de especialidad tanatóloga. Soy especialista en cuidados paliativos y tengo preparación en tanatología o lo que es el acompañamiento tanatológico. Es que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Lo general, estamos hablando de que mucha gente cree que es normal vivir triste, vivir con dolor, las pérdidas, las enfermedades, pues que es la cruz que te tocó y que pues con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y pues sí, técnicamente el apoyo espiritual es importante. Pero me comentabas que tiene realmente poco el desarrollo de esta ciencia, ¿le podemos llamar? Técnicas, ¿cómo lo encasillarías? Sí, es a los correcto. Cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una rama de la medicina. Okay. Es relativamente nuevo en el mundo, no nada más en México. Los cuidados paliativos empezaron apenas a mediados del siglo pasado en Europa. Cicely Saunders, que es la fundadora de lo que son los cuidados paliativos modernos, como los conocemos ahora, es una mujer británica que fue muy inquieta, que fue muy estudiosa, de una familia muy acomodada. Ella estudió en Oxford, trabajo social, enfermería, medicina, y se dedicó a ayudar a los pacientes terminales. Después aquí a México llegaron en la década de los 80s a Ciudad de México en el Instituto Nacional de Cancerología, y al estado de Chihuahua tiene menos de 20 años que llegó el primer equipo de cuidados paliativos, esto por parte de Pensiones Civiles del Estado, que son quienes tienen afortunadamente un equipo de cuidados paliativos para los derechohabientes de pensiones civiles en la ciudad de Chihuahua. A pesar de que aquí en Ciudad Juárez también hay pensiones civiles del Estado, no hay un equipo de cuidados paliativos para derechohabientes. Si las personas necesitan o desean acceder a los cuidados paliativos, tendrían que hacerlo de manera particular, con un médico particular, como es mi caso. Si bien los cuidados paliativos deben de ser dentro de las garantías de salud para todos los seres humanos, no todos los países acceden a los cuidados paliativos, no todos los países en el mundo conocen los cuidados paliativos. Menos del 34% de los países en el mundo tienen conocimiento de qué son los cuidados paliativos. Entonces, desde ahí estamos en esta falta de conocimiento de esta gran herramienta que son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Me vas a preguntar tú. Bueno, los cuidados paliativos es esta rama de la medicina. A mí me gusta llamarla la rama más noble de la medicina porque es este acompañamiento que se le da a los pacientes y a la familia en una enfermedad terminal, en una enfermedad crónica degenerativa como es una insuficiencia cardíaca, una cirrosis. Ese tipo de enfermedades donde sabes que no te vas a curar, no te vas a aliviar, pero necesitas un acompañamiento, no nada más médico, también emocional para ti y para tu familia. Para aprender a vivir con... Exactamente. Necesitas aprender a vivir con esa enfermedad y que el tiempo que estés aquí con esa enfermedad sea valioso y se le saque el mejor provecho posible. La intención de los cuidados paliativos es dar calidad de vida al paciente y a su entorno, que es la esposa, los hijos, a veces hasta los nietos. Y se les da ese acompañamiento. Claro, es muy importante que las personas sepan que existen los cuidados paliativos y que aquí en Ciudad Juárez existen los cuidados paliativos. Yo trabajo de manera particular, pero tengo un equipo que está junto conmigo. Tengo un nutriólogo clínico que puede acudir a domicilio, tengo un equipo de enfermería que acude a domicilio. Yo puedo continuar el manejo integral del paciente en el domicilio. Mientras el paciente pueda trasladarse al consultorio, ahí se le da seguimiento, pero llega un momento en que el paciente ya no se puede levantar de la cama, ya necesita cuidados especiales, y ahí es donde entra el equipo de enfermería que acude en base a las necesidades del paciente, pero también al bolsillo de la familia.
Habrá quien pueda pagar 3 días a la semana que esté el equipo de enfermería, habrá quien nada más una vez a la semana, pero pues se hacen estos paquetes, estas estrategias dirigidas para la mejora y la calidad de vida del paciente, que es lo más importante. Ahora, yo doy por hecho que cuando surge el concepto de los cuidados paliativos era para enfermedades terminales. Uh-huh. Hay, por ejemplo, no sé si en Juárez, ahí sí desconozco, tú me sacas de esa duda, pero en Guadalajara hay un hospital, que es el Hospital Civil, donde hay un ala, por ejemplo, para pacientes con VIH. Uh-huh. Entonces, una vez que ya están en una situación pues ya de mucho desgaste, ahora afortunadamente con los avances de la medicina, pues la mayoría de las enfermedades que ya son terminales, pues te alargan un poquito la existencia, uh-huh. Son menos crueles los últimos tiempos, pero vamos a, por ejemplo, en este caso de este pabellón que te digo, de enfermos terminales de VIH, ahí, como dices tú, desde la alimentación, ejercicios dentro de la cama para uh-huh. que no se lastimen, apoyo psicológico, todo el paquete que ahorita tú nos vas a dar esos detalles, pero existe ese espacio en el cual, diría el poema de Sabines, se les ayuda a bien morir. Exacto, es correcto. Ok. Ahora, los cuidados paliativos ya no son solamente para enfermedades terminales. Uh-huh, así es. Bien dices tú, crónico-degenerativas, enfermedades que pues ya las tienes y te vas a quedar con ellas hasta el último día, que pueden pasar muchos años uh-huh. a que eso suceda, y que aparte del bien morir, como decíamos ahorita, te van a dar una mejor calidad de vida. Hasta ahí es donde se ha ido ampliando esto. Sí, es correcto. Los cuidados paliativos es dirigido precisamente a lo que tú decías, a pacientes con enfermedades crónicas, uh-huh. pero también a pacientes en etapa terminal. A estos pacientes donde se les tiene que ayudar a que tengan la mejor calidad de vida uh-huh. hasta el último día. Yo siempre les digo a mis pacientes, mientras haya vida, hay mucho que se puede hacer, uh-huh. mucho. Se manejan síntomas, se maneja dolor, náuseas, estreñimiento, problemas respiratorios, todo este abanico de síntomas que vienen en un paciente terminal que está en su casa muchas veces, porque el oncólogo ya les dijo, yo ya no puedo hacer más, uh-huh. el cirujano les dijo, yo ya no puedo hacer más, y mandan al paciente a su casa. Pero lo mandan sin una guía, sí. sin saber qué hacer. Oye, y la familia... Y hasta con la crueldad de algunos médicos que le dicen a las familias, lléveselo a morir a su casa. Sí, exactamente. Y tú dices, ok, me lo llevo, lo pongo en la cama y se muere. ¿O qué hago mientras? Exacto. ¿Qué le doy de comer? Pues, oye, había hace muchos años un médico que le regresaron a una abuelita, a uh-huh. unos amigos, y le dice, llévesela, así literal, sí le dijo así, y a lo mejor lo han oído ustedes, llévesela a morir de su casa, porque también hay que entender, de repente la saturación en los hospitales, la lógica fría del hospital, es decir, si la cama la puedo usar para alguien que va a sanar y la tengo ocupada con alguien que ya no va a sanar, uh-huh. pues se lo devuelvo a su familia y ocupo este espacio para algo que sí pueda resultar en una resolución positiva en su salud. Uh-huh. Entonces se llevan a la abuelita a la casa. Y la abuelita lo primero que dice cuando la acuestan, dice, ay, ya no me voy a morir porque ya estoy en mi almohada. O sea, algo tan simple Exacto. como el que recupere su entorno, el enfermo. Y empiezan pues que el caldito al pollo, claro. y el doctor, no le den eso, no le den aquello. Y luego dice la abuelita, dice, dame un cigarro, dame un tequila. No, abuelita, dice, bueno, me trajeron a morirme en mi casa, por lo menos déjenme que me muera contenta, morir, ¿no? Feliz, exacto. No es que le den cigarro y no es que les den tequila, pero es la situación de llévenselos a su casa a estar bien Exacto. y felices el resto del tiempo que te quede, Exactamente. sea que sea. Y ese es uno de los pilares de los cuidados paliativos. En cuidados paliativos tenemos 4 pilares importantísimos, que es primero el manejo de síntomas de un paciente terminal. Si, como bien dices, a veces ya el esfuerzo terapéutico no jala, no da para más, porque desafortunadamente hay enfermedades, sobre todo las enfermedades terminales, en las que ya como médico no te puedo ofrecer más. Uh-huh.
¿Qué te puedo ofrecer? Que vayas a tu casa y estés en tu cama, como la abuelita que nos contabas. Pero imagínate la diferencia de tener a un médico de cabecera que te esté explicando, que te esté dando recomendaciones, que te haga un plan terapéutico y que además traiga un equipo de enfermería y que además traiga un nutriólogo y que además trae terapeuta y que además trae un psicoterapeuta, porque hay cosas que se escapan de lo mío. Yo no soy psicóloga, yo puedo acompañar a los pacientes terminales y a su familia, a la esposa, a los hijos, pero si de aquí, de la muerte del padre de familia, se deriva a que uno de los hijos caiga en una crisis de ansiedad o en una depresión muy severa, eso ya se sale de mis facultades y entonces yo lo tengo que derivar hacia un especialista, que es un psicoterapeuta y que le dé el manejo que requiere el paciente, pero el médico de primera atención que está ahí soy yo, quien está con la familia, quien los está acompañando y quien los está guiando para buscar el bien de este ser amado. Como bien lo decías, el buen morir. ¿Qué queremos todos? Queremos tener una muerte tranquila, serena, sin dolor y de preferencia en mi cama, en mi casa, rodeada de mis seres queridos. Eso es lo que todos queremos. Si yo te pregunto, ¿cómo te gustaría morir? Tú me vas a decir eso, sin dolor. Dormida. Dormidita. Lo que dice la muerte de los justos. Exacto, dormidita en mi cama, en mi casa, con mi familia, tranquila. O en un hotel de lujo, 5 estrellas en algún hermoso Claro, claro que sí. Entonces, ya después se preocupen cómo traer el cadáver a mi casa, pero ya mientras... Lo ideal es todos tener un plan, todos decir, bueno, a ver, se tiene que hablar de la muerte, porque la muerte es también parte de la vida. Entonces estamos muchísimo miedo, estamos acostumbrados a que en la escuela nos dicen, naces, creces, te reproduces, te mueres. Sí, pero la muerte también es parte de la vida y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de tener una muerte digna. Y que fuera en ese orden. Porque hay veces que naces, creces y te mueres. Exactamente. No te alcanzas a los demás pasos. Exactamente, y pasa. Y les pasa, nos puede pasar a cualquiera y no es que la muerte sea mala, no es que la muerte sea injusta, es que la muerte es parte de la vida. De hecho, es lo único seguro que tenemos en la Exactamente, el día que tú naces, lo único seguro que traes es que te vas a morir de una de otra manera. Esperamos durar mucho tiempo, esperamos alcanzar muchas metas, pero a veces pasa. A gusto, pero no siempre se puede. Pero pasa, hay veces, y lo vemos como una manera muy injusta, que a los niños les dé cáncer y se mueran. Es algo muy triste, pero pasa. Hay abuelitos que viven hasta los 90 años, hay papás que mueren a los 40 años y dejan hijos muy pequeños, pero es la vida, así es la vida y es lo que nos toca vivir a muchas personas y con lo que te toca vivir debes de tener herramientas emocionales para salir adelante. La muerte de un ser querido no tiene que ser tu destrucción, la muerte de un ser querido no tiene que ser el fin de tu vida también. Al contrario, de la muerte de un ser querido se tiene que sacar lo mejor del tiempo que tu ser querido estuvo contigo. Tienes que hacer que ese tiempo que estuvo tu hijo haya valido la pena. Hay papás que pierden a sus hijos adolescentes y es un dolor muy grande que no se le desea a nadie. Es inexplicable este dolor. Pero aún así, con ese dolor tan grande, se tiene que seguir adelante. Porque tienes otros hijos, porque tienes a tu esposa, porque tienes que salir adelante. Se entiende perfectamente que después de una pérdida entres a este duelo. Y es completamente normal. El duelo es parte de transitar este dolor por la pérdida de un ser querido. Y un duelo no es una receta de cocina, no es express. Un duelo tiene sus etapas y se tienen que vivir. Pero si las vives de manera acompañada, guiada emocionalmente, va a ser más fácil transitar ese duelo y entonces vas a tener un duelo no patológico, sino un duelo que es parte de la vida y que lejos de destruirte, te va a hacer más fuerte y te va a dar herramientas para poder afrontar cosas que después te vayan a pasar en la vida. Oye, Valeria, también este acompañamiento le va a servir mucho al cuidador. Claro. No solamente en el desarrollo propio del cuidado, sino, como dices ahorita, al final del camino, el quedarte con la tranquilidad que hiciste lo mejor posible para tu paciente. El cuidador principal es un capítulo aparte en los cuidados paliativos. Está el enfermo, pero está el entorno. Entonces, en cuidados paliativos es importante ver el entorno completo. No ves nada más el paciente, no nada más le dices, tómese eso, adiós.
Eso no es cuidados Venga, en un paliativos. mes. Cuidados paliativos es cómo está tu corazón, cómo te sientes, qué quieres hacer para estar mejor, en qué te puedo ayudar. Aquí está el nutriólogo, aquí está el equipo de enfermería. Ellos se encargan de todo tu bienestar físico, pero también me interesa tu bienestar emocional. También me interesa saber en qué más te puedo ayudar, qué te gustaría, qué te falta decirle a tu familia, qué te falta que tu familia te diga. Hay que ayudar a esa persona al buen morir, como bien lo decías. Exacto, hay que cerrar ciclos, hay que irnos de este mundo con maletas ligeras, sin deber, habiendo perdonado lo que tengamos que perdonar, habiendo pedido perdón por lo que tengamos que pedir perdón, porque se tiene que ir de este mundo ligerito, a gusto, tranquilo, no nada más sin dolor, tranquilo también, porque nos interesa todo el bienestar de un paciente, tanto físico como psicológico como emocional. Esos son los cuidados paliativos. No es lo mismo tener un médico que te da la receta, listo, nos vemos en un mes, al médico que está ahí contigo, que te acompaña, pero que también ve que el hijo se está poniendo triste y vamos y platicamos con el hijo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos apoyar? A la esposa. A veces hay hijos chiquitos que no entienden lo que está pasando. Los niños son muy inteligentes. Sí, eso creemos, que los niños no entienden, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a su razonamiento, ellos perciben las cosas. A veces en casa, papá se enferma, papá está siempre acostado, papá tiene cuidados especiales, ¿por qué le ponen pañal? ¿Por qué viene un enfermero? Y en estas ganas de proteger a los hijos, a veces la familia les dice, no, váyanse para allá, ustedes váyanse al cuarto, va a venir la doctora, váyanse al cuarto. Y está bien, al fin de cuentas están siendo papás protectores, mamá protectora. Tu instinto. Exacto, el instinto materno, como bien lo dices, es proteger. Entonces, a veces es siempre mejor apoyarse de las personas que saben cómo manejar estas situaciones. En esas situaciones yo lo que recomiendo es, los niños tienen derecho a saber. Los niños, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento, tienen derecho a saber lo que está pasando. Los padres, los adultos, somos los que tenemos miedo de hablar de la muerte. Para los niños es algo muy sencillo y es algo... No lo entienden, pero no les causa complicación. Exacto, no les causa complicación, pero si tú te sientas y hablas con los niños y les dices la verdad, hijos, esto está pasando. Papá está enfermo, hay enfermedades que se curan, hay enfermedades que no se curan. Papá tiene una enfermedad difícil. Ya les dijiste a los niños lo que está pasando, ya no los dejaste fuera de la ecuación, los estás haciendo parte de lo que está sucediendo en casa. Y a fin de cuentas, cuando pasan los años... Espérame, y que no sientan que son culpables. Exacto. Porque incluso, igual que los divorcios, de pronto dicen, mi papá se murió, en los niños mi papá se fue, algo hice mal y por eso se fue. Exactamente, Verónica, exactamente. Aquí tiene que haber esta comunicación para que los niños crezcan sin culpa. Estamos protegiéndolos, bueno, vamos a protegerlos bien. Vamos a no dejar que esto sea algo culposo para los niños a futuro. Cuando los haces parte de lo que está pasando, los niños, lejos de hacerlos sentir mal, los empoderas, porque eres tan importante como cualquiera de los miembros de esta familia. Una familia es una ecuación perfecta y todos los elementos son importantes. Entonces, son parte de lo que está pasando y en su entendimiento se les tiene que comunicar lo que está pasando. Y luego se dan otras herramientas para que los niños, bajo su entendimiento, bajo su nivel de madurez, puedan ser parte de lo que está pasando en la casa. No vas a poner el niño a cambiarle el pañal a papá, pero a lo mejor la próxima vez que venga la doctora, ¿qué te parece, mi amor, si tú haces un dibujito y se lo enseñas a la doctora, en lo que yo hablo con la doctora y revisamos a tu papá? Y ya son ellos parte de lo que está pasando, ya saben ellos que algo está pasando con papá y no de repente le dan la noticia de que papá falleció. Los haces parte de esto que está pasando y al final esto sirve mucho para los niños en su estado emocional. Es que ya será tema de otra ocasión que nos hables cómo preparar y cómo enfrentar a los diferentes miembros de la familia a la muerte. Que
cómo nos da trabajo así esa palabra, como que si no la Mucho. mencionamos no llega, pero va a llegar. Es parte de la cultura. Creemos que si la nombras va a llegar. Y no, es parte de la vida, es parte de... Y ojalá todos nos sentáramos a platicar y decir, ¿sabes qué? Quiero como lo quiero, para qué lo quiero. Exactamente. Oye, exacto. hay una canción que dice, no le tengo miedo a morir, le tengo miedo a no haber vivido. Exacto. Entonces es también el cambiar el chip para eso, ¿no? Exacto. Que entiendas que la muerte está sentada en los pies de esa cama. ¿En qué momento se va a levantar y se va a llevar al que está en la cama? Pues eso está en manos del terreno desconocido. Pero mientras ese momento llega, ¿qué podemos hacer para que psicológica, física, emocionalmente, el enfermo, la familia, y luego incluso no dejen fuera a veces a los amigos? Esa familia creada. Exacto. Y es común que cuando un enfermo se pone muy mal, cierras círculo y lo ajenas con quienes ha convivido y vivido a lo mejor desde la adolescencia o a veces desde la niñez. Y los amigos también son parte del círculo que tiene que estar en este proyecto. Exactamente. De cierre de capítulo. Claro, el problema aquí es que estamos frente a una situación muy compleja. Estar despidiendo a un ser querido bajo la conciencia de que está muriendo tu ser querido es muy difícil. Para la familia es un impacto físico y emocional muy fuerte. Qué bueno que todos pudiéramos tener acceso a los cuidados paliativos para tener este acompañamiento y poder guiar a las personas en esto que tú mencionas. A veces se cierra la familia, estás en un dolor tan profundo que cierras las puertas de todo, de la casa, y que no entre. Hay familia que dice, no, está enfermo, que no venga nadie. Sí, es que no quiere que lo vean. Es que no quiere que lo vean. Se tiene que respetar la voluntad de ese paciente, porque a fin de cuentas el paciente es el que manda. Sí, pero a veces no es voluntad del paciente. A veces no es voluntad, exactamente, pero aquí es donde entra la importancia de este acompañamiento tanatológico dentro de los cuidados paliativos. Y el hablar totalmente. Claro, exacto. Porque ¿Hasta cuándo quiero que alguien ajeno a la familia entre a mi puerta? ¿Hasta cuándo quiero tener contacto? A lo mejor en WhatsApp o a lo mejor en, no sé, de alguna forma. ¿Y con quiénes? El enfermo es muy complejo, el sentir emocional de un paciente enfermo. Y en un paciente terminal es todavía más. Y estos pacientes terminales tienen altas y tienen bajas, tienen altas y tienen bajas. Hay días que están muy animados, hay días que no quieren ver a nadie y se les tiene que respetar. Pero cuando este paciente terminal tiene esta guía, este acompañamiento tanatológico, es más fácil acomodar las emociones. Es más fácil decirle, sí, yo sé que está difícil lo que estás pasando, pero es difícil, lo tenemos clarísimo, vas a tener días buenos, vas a tener días malos, pero los días que sean buenos, aprovéchalos, ve a tu familia hasta donde tú quieras, tú quieras y bajo tus condiciones, pero acércate, velos, mira, podemos hacer esto, esta actividad, y de esta manera lo llevas de la mano a este paciente emocionalmente para que esté abierto a más posibilidades y pueda reconciliarse y pueda ver a más familia, y entonces la actitud cambia. Entonces a un paciente que está acompañado es muy diferente a un pacientito que está ahí en la cama con miedo, con incertidumbre de qué me va a pasar, qué se puede hacer. El acompañamiento en un paciente terminal es fundamental. Sí, equivale a terminar los días viviendo o morirte desde antes, nada más esperando a firmar el acta, ¿no? Exactamente. Oye, y además es importante, obvio, la salud mental es importante de todo el tiempo, ¿no? En este periodo más, porque pues tienes que cerrar sin arrepentimiento, sin cosas pendientes que decir, como decías hace un momento, incluso sin cosas que pedir, que te digan. Pero no quisiera cerrar el episodio sin que antes también le pusiéramos un acento a la parte física. Tú decías al principio, algo tan simple como, por ejemplo, un cuadro de estreñimiento. Que la familia a lo mejor le va a dar un tecito de hojita de zen o le va a dar juguito de de ciruela pasa, que a lo mejor no va con el medicamento que está tomando, o a lo mejor le puede causar algo que sea
pues más dañino que... Claro, porque en este afán de ayudar al familiar, puedes cometer se de puede buena cometer, intención, exacto, pero cometer errores. exacto. Y también ahí el trabajo de una enfermera, el trabajo de un médico, te puede ayudar que tú, desde que le digas, oye, yo le estoy viendo como una ronchita rara. Claro. Y que a lo mejor con un poquito de pomadita fue suficiente, o incluso, no sé si es parte de los servicios que manejan la higienización del cuerpo. Claro. Que te des cuenta que hay alguna escara, que hay algún moretón, que, por ejemplo, pacientes terminales que tienen complicaciones con diabetes, que de pronto la familia no se da cuenta hasta que empieza a gangrenarse, que se le enterró algo en un pie. Sí, hace un momento te mencionaba los pilares fundamentales de los cuidados paliativos, y uno de los pilares es el manejo de síntomas, precisamente todos estos que mencionas. Si hay estreñimiento, se le tiene que dar manejo, pero dirigido a la enfermedad mecánico o médico, pero con tratamiento. Igual, si hay náuseas, si hay dolor, lo más importante que se tiene que manejar en un paciente terminal es el dolor. Sí. Que no tenga dolor. Si te vas a ir de este mundo, que te vayas sin dolor y tranquilo. Eso es fundamental. Y es lo que se busca. Miedo, es que si le damos esa pastita se va a hacer adicto. ¿So what? Sí, o sea, si tienes un paciente que le quedan, no sé, 6 meses de vida, déjalo que hagan lo que... Créeme que lo que menos sírvele sus cigarros y tequila. Exacto, lo que menos te tiene que preocupar es que se vaya a ser adicto. Ahora, dentro de los cuidados paliativos se tiene que hablar de las complicaciones que pueden haber derivadas de un tratamiento, de un manejo. Absolutamente todas las medicinas tienen efectos secundarios a largo plazo. Y deben de tener un paciente, claro, bajo una supervisión. Cuando mi abuelita estuvo malita, sobraron estas pastillas que le daban para que durmiera. Dáselas. Exacto, porque luego la comadre, la prima, la amiga, la vecina, mira, estas pastillitas, pero no sabes si son para este paciente, si le va a causar un efecto más adverso. Se cruce con el cuadro y le adelantemos la factura. Exacto, y muy, muy importante, los cuidados paliativos no son para adelantar la muerte, pero tampoco son para retrasarla. Los cuidados paliativos son para acompañar al paciente a este destino que ya sabemos que va a llegar. Okay. Valeria, los cuidados paliativos deberían ser legalmente un derecho. Son legalmente un derecho ante la OMS. Pero en México aún no lo son, al menos no aquí. Se supone que existen los cuidados paliativos en distintos órganos de salud, llámese IMSS, todos deben de tener un equipo de cuidados paliativos. Que esté en funciones ya no depende de mí, ya es otro cuento. Por eso es que para llegar a los cuidados paliativos, como son, por el momento aquí en México privada. Es por medio particular. O si eres derechohabiente de pensiones civiles y vives en el estado, en Chihuahua capital, eres muy bendecido, porque entonces vas a tener a un equipo de cuidados paliativos que diariamente va a acudir hasta tu casa y te van a dar todas las atenciones que necesitas. Hay nutriólogo, hay psicólogo, hay médico, hay enfermeras que están al pendiente de los cuidados de un paciente terminal. Nada más por parte de pensiones civiles en Chihuahua. Nada más. Aquí en Ciudad Juárez todavía no hay. Ojalá se hicieran, porque sería una maravilla. Sería una maravilla que todas las personas que están en una etapa terminal, al final de sus vidas, pudieran tener acceso a los cuidados paliativos de calidad. Desafortunadamente, ahorita la única manera para acceder aquí en Ciudad Juárez a los cuidados paliativos es mediante un médico particular. Ok, en este caso, Valeria Gaussian. ¿Dónde te podemos encontrar, caso, Valeria? Estoy en Poliplaza Médica Diamante, consultorio 402. Mando mi teléfono para que lo pongan aquí abajo y me puedan... Dilo y ahorita ahí lo teclea. Sí, es el celular 656-602-0303. Me pueden mandar mensaje, me pueden marcar y se agenda cita. Perfecto, pues mientras esto sea un derecho válido y el que podamos accesar de una manera gratuita dentro del sistema público de salud, pues aquí hay una alternativa. Recuerden que morir es obligatorio, pero llegar mal ese día no lo es. Así que consideren. Muchas gracias, Valeria. No, hombre, un gusto. Ya platicaremos de otras cosas. Del cuidador principal. Hay que hablar del cuidador principal porque es un mundo y emocionalmente es muy difícil para el cuidador principal. Entonces,
se merece su capítulo especial ese Será tema. una cita entonces. Muchas gracias por su compañía. Soy Verónica Palafox. Eso fue Tenemos Mucho que Decir. Gracias a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por su hospitalidad y búsquenos en las redes sociales como Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir. Y de que nos encuentra, nos encuentra. Nos vemos a la próxima.